Ese es un tema escabroso y debemos reconocerlo sin lugar a dudas y sin resquemores. La izquierda la izquierda es analítica, pero para comprender el camino, el sendero que construimos juntos para cambiar la sociedad, debemos ser también profundamente críticos. Y es que esa es una de las esencias de la izquierda. La izquierda nace como expresión política, como corriente política. Sus concepciones filosóficas son una crítica al liberalismo, a la explotación, a la sociedad actual. Nosotros nos reconocemos marxistas y el marxismo es una crítica a la sociedad capitalista. Entonces debemos ser críticos también respecto a los problemas que tiene la izquierda, a los rezagos burgueses que tiene la izquierda en términos de sus ideas, más allá de su concepción. Y ahí partimos de un principio marxista en nuestro caso, y es que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. No podemos ubicar que haya un militante de izquierda que esté curado de los males capitalistas, porque vivimos en su seno, convivimos. Lo que hacemos es luchar todos los días por que esos rezagos sean mínimos. Bajo esa condición entendemos que vivimos en una sociedad, particularmente como militante, yo asumo que vivimos en una sociedad capitalista, imperialista, pero también patriarcal. Patriarcado es una de las expresiones históricas de las sociedades de clase, porque no responde solamente al actual, sino responde a las formas económico-sociales anteriores al capitalismo, de dominación, de opresión, específicamente hacia nuestras compañeras mujeres. Y es un deber de las izquierdas el oponerse al patriarcado. Pero lamentablemente ese es un debate en este país, en nuestras organizaciones, todavía débil y ausente en muchos de los casos. Por supuesto que tenemos que reconocerlos. Debemos reconocer que la mujer es un sujeto esencial de la revolución ecuatoriana y mundial. No habrá revolución, compañeros y compañeras, sin la participación voluntaria, consciente, decidida, valiente, rebelde de miles de millones de mujeres. La revolución no es un patrimonio de género, la revolución es un patrimonio social. Es un quehacer histórico, colectivo. Y entonces sobre esa condición entendemos que uno de los temas ausentes en nuestras izquierdas es la discusión sobre los feminismos. Así como entendemos que hay izquierdas, debemos entender que hay feminismos. Entonces, uno de los problemas que tenemos es en determinados momentos el esquematismo, el pragmatismo, para no discutir estos problemas, para no entender que esta sociedad cambiante discute hoy no otras contradicciones, sino que hay unas contradicciones fundamentales, hay otras contradicciones menores, pero que esas menores se van convirtiendo también en fundamentales, y que bajo esa condición hay la irrupción de sujetos políticos históricos. Los compañeros indígenas son un sujeto fundamental para el proceso de transformación social en el Ecuador. Pero, digamos, esto lo logramos evidenciar a partir de concepciones que hace Mariátegui, que hace Stalin, que las discute Agustín Cueva, que las discuten otros autores latinoamericanos, continentales, universales, pero en el Ecuador lo ubicamos a partir de los 90. Y entonces también el ubicar a la mujer en su rol histórico, en su condición de sujeto político fundamental de la transformación social, es una cosa que data del siglo XX, porque tiene muchas debilidades, que tiene muchos rezagos y que hoy se está fortaleciendo. Y esperamos, muy personalmente lo digo, que los feminismos en el Ecuador tengan mucha fuerza y tienen un gran potencial político, ideológico, orgánico, pero necesitamos dar un salto también ahí, un salto en términos de consolidar las estructuras. No busco dar un recetario a nadie,
Lo que busco es, desde la condición de militante, digamos, ser crítico respecto a unas lógicas del activismo y no de unas organizaciones de mediano y de largos plazos. Me parece que los feminismos tienen que avanzar en la consolidación de sus proyectos políticos, no solamente de orden reivindicativo. Y avanzar en la construcción de un proyecto político significa también discutir con qué espacios de la política ecuatoriana queremos dialogar y con cuáles no. Me parece que el feminismo en lo fundamental apunta a la destrucción del patriarcado, por ende apunta a la destrucción del capitalismo. Entonces el feminismo tiene también la responsabilidad de discutir la condición esencialmente de izquierda que tienen los feminismos, para que izquierdas y feminismos construyamos unos proyectos de unidad que establezcan una comprensión de la sociedad ecuatoriana, de la necesidad de la transformación, de proyectos comunes, democráticos, amplios, diversos, plurinacionales, que nos permitan unificar al conjunto de las fuerzas. Sobre esa condición, entonces, las izquierdas tenemos la obligación no solamente de discutir en términos de política, sino también discutir en términos de sus conceptos, de sus ideas. Porque si en algún momento de la historia hemos invisibilizado a determinados actores por nuestros errores, por nuestras limitaciones, la necesidad de transformar la sociedad nos obliga a corregir esos errores, a estudiar los errores, a cambiar en la práctica y en nuestras concepciones de ser necesario algunas lecturas que pudimos haber hecho. Sobre esa condición, entonces, la relación que debe tener el feminismo y la izquierda en esta etapa es de diálogo, es de acuerdo, es de conversaciones permanentes y ojalá y pueda ser la construcción de proyectos políticos comunes. Esta es una pregunta divina. Cuando yo la leí dije, bueno, ha sido una lucha bastante fuerte. El feminismo no es una teoría política solamente de mujeres. El feminismo es teoría, el feminismo es vida, el feminismo le corresponde a mujeres y a hombres, el feminismo le corresponde a gobiernos y a políticas de Estado. Entonces, claro, se ha vinculado el feminismo hacia las izquierdas, porque históricamente las mujeres hemos estado en condiciones de inequidad, de exclusión, hemos estado en condiciones inequitativas en relaciones del ejercicio del poder y de la toma de decisiones, y hemos tenido que luchar desde los distintos espacios para poder reconocerlos, reivindicarlos y mantenerlos también. Una lucha se mantiene con el tiempo y se transforma, si no se pierde. A veces desde la defensa de los derechos decimos derecho que no se pelea es derecho que se lo pierde, o sea, llega otro poder y te lo va a quitar porque no le conviene que estés. Entonces hay una íntima relación. Sin embargo, hay que comprender que a lo largo de la historia, dentro de las izquierdas, las mujeres y hombres que se sumaron, muy pocos en sus inicios, luego muchos más que mejor, también tuvimos que luchar. Porque a veces la izquierda se pensaba desde la visión más de hombre, más antropocéntrica y androcéntrica. Ojo, ser humano y androcéntrica, hombre y patriarcal. También hemos tenido líderes desde las izquierdas así, y mujeres que han tenido que luchar mucho y que han tenido que trabajar para poderse visibilizar en ese espacio sin dejar de ser mujeres, no convirtiéndonos en un hombre, sin dejar de ser mujeres y todo lo que implique ser la diversidad de ser mujeres, hemos tenido que avanzar. Entonces hay una íntima relación como sujeto político también, como ideología y forma de vida también, como lucha interna también, porque eso es lo bello de una ideología, que también dentro de tu propia ideología puedas tener una inmensa diversidad, que encuentres puntos en los que se hermanen y puntos que no vayan a coincidir, pero que se busque luchar. Las izquierdas no hubieran sido lo que son hasta el día de hoy sin las mujeres y sin el feminismo, que también reivindicó derechos laborales, por ejemplo, de los cuales tanto hombres y mujeres hoy en día los podemos disfrutar y los defendemos también. Derechos sexuales y derechos reproductivos que también involucran a hombres y a mujeres, por ejemplo, ¿no? Derechos de libertades
si no hubiéramos tenido una Rosa Parks, no sé qué hubiera pasado en el movimiento de reivindicación de los derechos civiles y políticos y del pueblo afro también, porque no solo se lucharon por ellos, también había que luchar por los indios y por la comunidad LGBTI, por personas con discapacidad también, que poco a poco fueron teniendo capacidades y también fueron reconocidos de manera legal. Dejaron de ser cosas que no servían para ser seres humanos con derechos también. Entonces, no hubiera sido lo que hoy son sin el feminismo, y hay que darle ese valor que amerita el feminismo y sus distintas corrientes también. Este rato es fundamental. Creo que históricamente se marginó a las mujeres de procesos que son entendibles, ¿no? Por la misma lógica de evolución de las sociedades, pero el movimiento feminista no solamente irrumpió para romper las lógicas del poder en las sociedades modernas, sino sobre todo las lógicas de la izquierda, porque al interior de la izquierda también había prácticas y concepciones machistas del ejercicio de la autoridad. En ese sentido, el feminismo como el ecologismo han sido fundamentales para cuestionar esa propia izquierda y obligarle a renovarse, obligarle a actualizarse. Es una relación tormentosa, aún en los momentos actuales. Es una relación difícil, precisamente porque las izquierdas no se libran del patriarcado, de una postura que es absolutamente, yo diría, dominante en el sentido más tradicional de la conceptualización del poder. Y como ya mencioné, es decir, todo lo que no fuera clase era considerado como división. El feminismo latinoamericano, nuestro accionar en la década de los 70 y los 80, fue una disrupción en todos los partidos de izquierda, en todos los países, ¿no? Y surge con toda firmeza, con toda fuerza, el feminismo de izquierda. Y nosotros hablábamos de doble militancia. Y hablábamos de feminismo de izquierda porque en los partidos de izquierda nos acusaban de que somos o éramos mujeres de la pequeña burguesía occidentalizadas y que queríamos acomodar un discurso advenedizo, cuando en realidad nuestro intento siempre fue politizar el tema de las desigualdades entre mujeres y hombres, y politizar el patriarcado como un fenómeno cultural que permea todas las estructuras. Y entonces, claro, nosotras en esa etapa, muchas de nosotras militantes de partidos de izquierda, construimos espacios feministas que ahora se los conoce como redes latinoamericanas, unas más tardías que otras, unas ya bordean los 40 años, otras tienen menos de 30 años, y las juveniles que son como más recientes, digamos, ¿no? Y que también hay una variación, yo diría, en las temáticas. Entonces, quiero decir, la relación no ha sido fácil. Justo en el último encuentro feminista hubo una carpa de las rojas, las mujeres militantes de los partidos de izquierda, en el encuentro feminista de noviembre pasado de Montevideo. Yo lamentablemente estuve ayudando a organizar esa carpa, pero no pude llegar precisamente porque se aprobaba el texto de la ley en la Asamblea Nacional. Claro, la relación ha sido tormentosa porque además de no tener una apertura a los temas de las discriminaciones en las izquierdas, el control político, la posición radicalmente opuesta a los principios básicos del feminismo, es como el agua y el aceite. Es decir, para nosotros las feministas la autonomía es un elemento fundamental. Para los partidos de izquierda de los 70s y de los 80s, el leninismo y el estalinismo o el maoísmo eran como principios radicalmente patriarcales de dominación que implicaban una estructura absolutamente jerárquica
allí no podía tener ningún espacio la autonomía de las mujeres, la autonomía que nosotras planteábamos. Y bueno, y nos cuestionaban muchísimo, precisamente ese era para las izquierdas en esas décadas 70 y 80, ese era el contenido pequeño burgués, de hablar de la autonomía, era la forma de descalificarnos a nosotras como sujetos políticos. Muchas de nosotras fuimos expulsadas, nosotras en Ecuador fuimos expulsadas del Partido Marxista-Leninista por ser feministas. Así tal cual, así reza la resolución del Comité Central del partido. Precisamente porque no había esa comprensión que hoy existe, porque ahora hay una organización, la Confederación de Mujeres por el Cambio, que acaba de hacer este encuentro latinoamericano hace pocos días, a fines de septiembre. Hay un cambio radical en las propias compañeras, algunas que eran compañeras nuestras, digamos, en los 80 en la universidad. Entonces yo diría que ahí sí hay cambios importantes, pero que hubo pérdidas importantes también, porque se desdibujó la naturaleza del trabajo político de las izquierdas con tanto sectarismo, con tanta visión que reproduce al final los esquemas de dominación, los esquemas autoritarios y patriarcales, ¿no?